Buen día, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí de nuevo. Alabado sea el Señor. Para mí es una gran alegría poder pasar este tiempo con nuestros amados hermanos aquí en San Pablo y en la región. Dios colocó en mi corazón para hablar una porción de la palabra de Dios que es muy importante para el momento que nosotros estamos viviendo. Es una porción del libro de Gálatas. Necesitamos entender que este nuevo comienzo, el libro de Gálatas, es un libro de gran importancia. ¿Por qué? Porque es un libro que revela a Cristo como centro de la economía de Dios y también como Cristo como centro de nuestra vivir diario. Y también muestra los problemas y los obstáculos que tenemos, como fácilmente es introducida la religión, reglas y las cosas del hombre, que quitan, reemplazan el lugar de Cristo. Y ese es un problema que no viene de fuera, viene de dentro de nosotros. Fácilmente nosotros culpamos factores externos, cuando los factores están dentro de nosotros mismos, ¿correcto? Por eso la palabra de Dios es una palabra muy importante, es la palabra que nos salva. Y en el libro de Gálatas nosotros vamos a abordar primeramente algunos versículos de los capítulos para tener cierta visión, para que luego podamos concentrarnos en el capítulo 6, que es de gran importancia porque habla de un vivir delante de Dios y de nuestra relación. Cristo ser el centro no es problema para nosotros, ¿no es cierto? Todos nosotros queremos tener Cristo como centro y todos nosotros buscamos un buen relacionar con Cristo. El problema que nosotros encontramos es la relación entre nosotros. Por eso vamos a desarrollarlo más en el capítulo 6. ¿De acuerdo? Pero primeramente vamos a ver algunos puntos de nuestra experiencia en Cristo. En Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 16, es dicho esto. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Esta porción de Gálatas capítulo 1 contiene algunas lecciones muy importantes para nosotros. Primero, Pablo habla del Evangelio y él dice que no recibió ni aprendió de hombre alguno, sino a través de la revelación de Jesús, Señor Jesús. Aquí tenemos un primer principio de gran importancia. El Evangelio que recibimos, no podemos simplemente quedar en una esfera de enseñamiento, de enseñanza.
de algo que recibimos del hombre. Lo que yo necesito es la revelación de Jesucristo, ¿no es cierto? Este mismo principio, cuando el Señor preguntó a los discípulos quién era Él, entonces Pedro respondió que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor habló a Pedro, no fue carne y sangre quien te lo reveló, mas mi Padre que está en el cielo. Cuando nosotros recibimos revelación, nuestra vida cambia, muda. No es el conocimiento lo que cambia las cosas, nuestra vida. Y podemos ver esto en la vida de Pablo, porque en los versículos 13 y 14, él habla de la conducta que tuvo dentro del judaísmo y cómo al recibir el Evangelio, que es la revelación de Jesucristo, la vida de él cambió. Hermanos, hermanas, el Señor quiere realidad en nuestro medio. Y necesitamos tener un espíritu, un corazón delante del Señor y decirle, Señor, aprendí mucho en mi vida a lo largo de los años. Yo pido una cosa, revela todo eso. Yo puedo saber mucho, saber todo, pero lo que yo necesito es revelación, ¿no es cierto? Porque entonces se convierte en algo vivo en mi interior. Y luego Pablo dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, usted mira, quien tiene revelación, ¿cuál es la percepción en cuanto al Señor? Yo soy alguien separado antes de yo nacer, separado del vientre de la madre. Esto significa que los hombres pueden vivir en esta tierra de cualquier manera. Yo no. Yo fui separado antes de yo nacer, desde el vientre de mi madre. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Tenemos esta percepción? ¿Por qué a menudo queremos ser igual que el mundo? Recibimos la influencia del mundo porque nos falta esta percepción espiritual, que todos nosotros fuimos separados antes de nacer para el Señor, antes del vientre de la madre. Y que Él nos llamó por su gracia. No fue por nuestro mérito. Por su gracia nos llamó. Y Él dice así, revelar a su Hijo en mí. Observe, no es ganar una doctrina. Lo que Dios quiere es revelar a su Hijo en nosotros. ¿Cierto? Y ahí, cuando tenemos esta revelación, inmediatamente nosotros predicamos a los demás. Por eso dice, para que yo predicara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Esto es el impacto de este capítulo 1. Pero esto es solo el principio. Luego, en el capítulo 2, tenemos el versículo 16, que es importante, que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús, en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, aquí habla la importancia del creer de las cosas que vienen por la fe. Y el resultado de eso son los versículos, el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente
crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, es percibir, yo no vivo por las doctrinas que yo comprendí, por las enseñanzas que fueron pasados a mí. Yo vivo por la vida que recibí. Esto es algo de gran valor y que precisamos aprender a experimentar. Porque vivir por la vida del Señor no es algo que provenga de nuestra mente, es algo que proviene de nuestro espíritu, ¿correcto? Entonces, la clave es, Cristo vive en mí. Este es un punto importante en el capítulo 2. Amén. El punto en el capítulo 3. Podemos ver primeramente versículos 2 y 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? El oír con fe. Versículo 3, capítulo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mira, este es el gran peligro que todos nosotros corremos. ¿Por qué digo esto? Porque al inicio, cuando las personas se convierten, no sabemos nada y tenemos una dependencia total. No sé nada, quiero que alguien me enseñe, buscamos de todo y después, cuando pasa el tiempo, aprendimos todo y entonces, si lo sabemos todo, no necesito depender del espíritu. ¿Por qué? Porque ya tengo todo, porque ya sé todo, ¿no es cierto? Y ahí nosotros oramos, ya no dependemos al orar uno de los otros. Y cuando nosotros crecemos en número, entonces cuando empezamos a depender de uno de los otros. A mí me gusta mucho dar este ejemplo. Digamos que somos 10 hermanos reuniéndonos. Necesitamos recaudar 10.000 reales para comprar algo. No es fácil juntar 1.000 reales cada uno. Hay mucha oración, mucha dependencia del Señor. Pero el día que nosotros fuimos 10.000 hermanos, necesitamos un real de cada uno. ¿Precisa orar? No necesito orar más. 10.000. ¿Depende del Señor? No, ¿por qué? Porque ya tenemos nuestra propia fuerza. ¿Perciben ustedes? ¿Entienden? Por eso la ley está vigente. Las cosas no están fuera, están dentro de nosotros. ¿Cuánto dependemos del Espíritu? ¿No es cierto? Recibimos el Espíritu por las obras de la ley o por el Espíritu. Comenzamos en el Espíritu y nos perfeccionamos en la carne. Ven, ya no tenemos desesperación de oración y en la dependencia del Señor. Entonces, en consecuencia, perdemos la realidad y nos convertimos en religiosos. Entonces, las personas perciben que esto ocupa el lugar de Cristo. Y en Gálatas nos advierte que Cristo debe ser el centro, el principio al fin, no solamente el centro de la economía de Dios, no es solamente el centro de la vida de la iglesia, sino el centro de cada uno de nosotros, del vivir de cada uno de nosotros. Y en el capítulo 3
mm, en el capítulo 3, versículos 13 y 14 tiene gran importancia, porque nos dice así: para Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo nos rescató de la maldición. Él se hizo maldición en nuestro lugar. Él sufrió. ¿Para qué? Para que ganáramos la bendición. ¿Y la bendición qué es? Es el Espíritu. Entonces, mira, para que las personas recibiésemos el Espíritu, el precio fue grande. Este tiene un gran valor para el Señor. Es lo que también debemos percibir. Señor, tú me diste el Espíritu, la bendición, y tú sufriste la maldición en mi lugar. ¿Por qué no doy el valor que merece el Espíritu? ¿Por qué no uso el Espíritu como debería usarlo? ¿Los hermanos comprenden? Todos sabemos que tenemos un Espíritu, pero seamos sinceros, honestos. Usted llega a la reunión. Todas las reuniones ustedes usan el Espíritu. ¿Usa bien el Espíritu o usa poco? En casa. ¿En casa usa el Espíritu? No, solo en la reunión. En casa no es necesario. Así son las cosas. Ese es el problema. En la reunión, Cristo es el centro. En mi casa, yo soy el centro. ¿Está viendo? El problema está en nosotros. Pero el Señor quiere cambiar esto. Porque Él quiere la realidad en nuestra vida. Recibir el Espíritu es una bendición tan grande, tan grande. Y debemos alabar a Dios siempre. Amén. Aún más. Lo que Dios hizo entonces, mira, en Gálatas 3, los versículos 26 al 29. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Mira, aquí muestra que Cristo es el todo y nosotros somos herederos de la promesa. Luego es desarrollado a partir de una forma más clara en el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos o filiación. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Dios nos hizo hijos y herederos. ¿Cierto? Hijos y herederos. Pero ¿qué caracteriza al Hijo? Es que tiene la misma vida del Padre. Y Gálatas habla de Cristo haber sido revelado en nosotros
pone el énfasis en el capítulo 19 del capítulo 4, versículo 19. Hijos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Alabado sea Dios. Cristo formado en nosotros. Tú sabes, si nosotros tenemos la visión del libro de Gálatas revela, tenemos una dirección en nuestra vida, porque hoy estamos hablando mucho entre los hermanos, esto de nuevo comienzo, hablamos de que Cristo como centro, ¿no es verdad? ¿Y qué significa tener a Cristo como centro? Esta es cuestión de ser práctico. Gálatas nos muestra esto de una manera estática, de que no puede ser una teoría, tiene que ser una realidad. Y el capítulo 5 dice sobre la libertad de andar en el espíritu. Capítulo 5 versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La esclavitud es el sistema y podemos ver que a menudo tenemos muchos sistemas. Son todos sistemas creados, que nosotros creamos, que nos mantienen porque sustituimos a Cristo. Porque cuando no dependemos de Cristo, para nosotros mantenernos, creamos algo que nos permite sostenernos. Ahora, lo importante es andar y vivir en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Yo estoy pasando rápidamente para que podamos entrar en el capítulo 6. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Frecuentemente compartimos con los hermanos el concepto de libertad, el tema de libertad. ¿Cuál es el concepto de libertad? Nuestro concepto es, la libertad es hacer lo que yo quiero. Cuando yo puedo hacer lo que yo quiero, esto es libertad. Pero este es el concepto humano, no el concepto de Jesús, el concepto divino. El concepto divino de libertad es que hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el enemigo es, él ejerce toda la fuerza para que usted haga lo que usted quiere. Significa hacer lo que él quiere, porque él tiene el control, él domina la cuestión del ego, la cuestión de la carne, la cuestión de la vida del alma. Entonces, este concepto de soy libre para hacer lo que yo quiero, no. Este es el concepto del hombre. Hacer lo que yo quiero es hacer lo que el enemigo quiere. Entonces, el concepto de libertad es la libertad de hacer lo que Dios quiere. Esto es una revelación que necesitamos tener. Entonces, él dice así, mira, en el versículo 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros creemos que crear métodos para combatir la concupiscencia de la carne. La Biblia afirma claramente aquí, esto es muy simple, no querés hacer los deseos de la carne, anda en el espíritu. Es lo más simple, lo sencillo. ¿Qué debo hacer? Estar en el espíritu. Luchar contra la carne, luchar. Nosotros perdemos. Pero andar en el espíritu
nosotros no haremos la voluntad de la carne. Y aquí dice, la carne limita contra el espíritu, lucha contra el espíritu. El espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Son opuestos entre sí. Mire, y viene esta declaración. Es clara, tasativa, para que no hagamos lo que quisiese, para que no hagáis lo que quisiere. Entonces, acá dice, no hagas lo que quieras. Si estamos en la carne, no hacemos lo que nosotros queremos. Pero si estamos en el espíritu, hacemos lo que Dios quiere. Y ahí tenemos los versículos 22 al 25, que habla del fruto del espíritu, pero el espíritu, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y muestra claramente la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque solamente cuando la cruz opera, termina con lo viejo y lo nuevo aparece, ¿no es cierto? Los hermanos recuerdan, ¿no? La primera comunión que tuvimos aquí hace un tiempo fue sobre que nosotros estamos en la esfera de la resurrección, ¿no es? Vencimos la tumba, el sepulcro fue abierto. Entonces estamos en una realidad, pero solo existe la resurrección a través de la muerte. ¿Sí? Bien. Luego pasamos al capítulo 6. Y en el capítulo 6 vamos a tocar primero algunos puntos y luego vamos a entrar a detallar. Capítulo 6, versículos 14 y 15. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, nueva criatura. Actualizada dice nueva creación. En portugués dice nueva criatura. La lucha que tenemos, la pelea que tenemos, es circuncisión, incircuncisión. No importa, no es ni circuncisión ni circuncisión. ¿Cómo mira a Dios? ¿Es o no nueva criatura? ¿Es nueva o no nueva creación? Es así como Dios mira las cosas. ¿Es resurrección o no? Dios mira así. Por ejemplo, tiene una opción. Jorge tiene una opinión. Yo tengo una opinión. Entonces discutimos sobre cuál es la mejor opinión. Vamos a preguntar a Dios. Dios, mira, yo digo así, Juan dice así, yo digo así, Miguel dice así. ¿Cuál es la respuesta? Y Dios dice, no tiene sentido. Eres todo creación vieja. Importa ser nueva creación. ¿No es cierto? Es nueva creación. Vas a estar peleando por eso. Porque luchamos por métodos. Este es nuestro gran error. ¿Por qué luchamos por métodos? Porque nosotros nos basamos en métodos. Entonces, dos hermanos y hermanas van a hacer algo. Una hermana dice, no, tiene que hacer de esta manera. Y otro dice, no, de esta manera. Entonces, dos hermanos están peleando. Tuvieron que cooperar y terminan luchando. A mí me gusta decir el siguiente ejemplo.
vamos a promover la fiesta de amor. Entonces las hermanas pelean por la fiesta de amor. Ustedes están riendo, pero hacen esto. Cometemos este error porque nosotros confiamos en métodos. No es el método que va a dar resultado, es la bendición de Dios. Es una nueva creación. Dios lo hará posible. Entonces lo que Dios mira. Ahora, pasemos ahora de una manera más práctica en el capítulo 6. Me gustaría mostrar lo siguiente. Comienza el Evangelio a operar en nosotros y en nuestra vida cristiana existe una meta. Si mira al final de la Biblia, está la meta, la Nueva Jerusalén, ¿no es? De una manera muy clara, Dios y el hombre, ¿no es cierto? Entonces tenemos allí la manifestación de los hijos de Dios. El capítulo 6 de Gálatas es importante en nuestra relación con los hermanos. Entonces, primero vamos a ver algunos versículos para que podamos entonces comprender estos puntos. ¿Sí? ¿Qué Dios quiere mostrarnos hoy? Es lo siguiente, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguien fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Oh Señor Jesús. Capítulo 6 muestra la importancia de nuestra comunión, que es nuestra vida de iglesia. Aquí dice de un hermano que es sorprendido en alguna falta. Y aquí dice así, vosotros que sois espirituales. Significa que hay algunos que viven en el espíritu, ¿correcto? Porque ellos son llamados de espirituales. ¿Cuál es la actitud? ¿Corregir? ¿Corregir de qué manera? Con espíritu de mansedumbre. Aún más, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, al mismo tiempo que yo ayudo, aprendo una lección con este hermano. ¿Quién cometió el error? Yo comienzo a cuidar para no caer en la trampa. Yo nunca debo colocarme en el lugar de superior. No voy a caer en esa trampa. ¿Los hermanos comprendieron? Eso es humildad. Si usted tiene este tipo de sentimiento, corrige con la actitud correcta. Cristo es verdaderamente el centro. ¿Es cierto? Porque dice, si sois espirituales, si yo soy o no soy espiritual, es manifestado en momentos así. No es porque yo piense que, ay, yo soy muy espiritual. Es en momentos así en que yo soy expuesto y soy probado, testeado. Yo debo ver mi función. Mi función no es ser acusador de los hermanos. El enemigo es quien acusa. Mi función es ser intercesor, mediador. Amén. Entonces en la vida de la iglesia tenemos que aprender este aspecto. Versículo 2 de Gálatas 6.
sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La cuestión aquí es muy importante. Es uno ayudar al otro. No es uno acusar al otro. Es llevar la carga uno con el otro. Y esto es, necesitamos de Cristo, esto es el amor de Cristo, ¿no? ¿Verdad? En este nuestro nuevo comienzo tenemos que ayudarnos mutuamente. Esto es muy importante, porque estamos aprendiendo a vivir en el cuerpo. Y esto es, aquí es muy importante dentro de esta realidad. Y miren, también el versículo 3. Porque el que se cree será algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si alguien se cree ser algo, eso es la, la evaluación, es el sentido propio. Esto es, si alguno se juzga, si alguien se cree algo, acá podemos ver la iglesia en la Odisea, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Necesitamos conocer estos principios, estos aspectos espirituales en nuestra relación. Porque si Cristo es el centro, nuestra dependencia es total de Cristo. ¿Por qué? Si yo creo ser algo, puedo ponerme fácilmente en la posición de juez para juzgar. Como dice, el problema no proviene de fuera, problema viene de dentro. Hablé así desde el principio. Este es el peligro que nosotros enfrentamos. Nosotros estamos alertas contra el enemigo de afuera cuando el enemigo está dentro. Y ahí dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Versículo Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todo esto, hermano, estas palabras son muy importantes en este tiempo que estamos viviendo, en el nuevo comienzo. Porque si queremos tener Cristo como centro, Gálatas trata sobre Cristo contra la religión, como hablamos muchas veces, Cristo versus la religión. Necesitamos tener esta percepción. Debemos permitir que el Señor gobierne nuestra relación. Bueno, lo importante es que necesitamos mirar que Pablo dice una cosa en Gálatas 5, versículos 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros. 14. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Así es como comienza nuestro viaje. Porque esto es palabras muy importantes. Vamos a tener una buena base de inicio. Comenzar en el espíritu, teniendo a Cristo como centro de nuestro ser. Vivir como un cuerpo, cuidándonos unos a otros. Entonces, observe. Vimos allí en Gálatas, capítulo 6. Yo voy a abrir la Biblia aquí. Versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ahora, Gálatas 6, versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga, fardo, que también es sinónimo de carga, pero es diferente. Aquella carga es algo que está
sobre un peso sobre nosotros, que es impuesto sobre alguien, sobre alguien que anda en situación difícil, tribulación, que es un sufrimiento, una carga. Tienen que aprender a llevar las cargas unos a los otros. Pero aquí cargar su propio fardo, su propia carga, es cargar su propia responsabilidad. Hermanos, ¿entienden? Cada uno tiene que asumir las responsabilidades. Yo no puedo al hermano ser responsable de mi responsabilidad. Yo estoy volviéndolo inútil a mi hermano. ¿Entienden? Esa carga que oprime que al hermano, aquel que dificulta la vida del hermano, que devora su sufrimiento, yo llevo junto, apoyo, pero la responsabilidad cada uno tiene que tomar, porque es la función del miembro, del cuerpo. Todos los miembros necesitan funcionar. Cuando una iglesia se convierte frágil, cuando los miembros fallan en su responsabilidad. Y otra cosa importante en nuestra relación, ahora miremos Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Oh Señor Jesús. Significa, por ejemplo, Jorge me ayudó espiritualmente, ¿no es cierto? ¿Qué yo tengo que hacer? Todo las cosas buenas que me pasan, quiero que él las disfrute conmigo. ¿Los hermanos entendieron? Si él me ayudó, entonces todo lo que yo soy bendecido, Jorge también. Participa en todas las cosas buenas. Cosa buena, esto es todo, esto es amar, eso es lo que significa vivir en nuestro medio, vivir de iglesia. Es muy interesante exactamente cuando él está hablando, esta cuestión, el problema de relación, toca en otro principio muy importante que son los versículos 7 y 8 de Gálatas 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Presta atención, él habla de sembrar en esta esfera de las relaciones, de las relaciones. Por supuesto que este versículo se aplica a muchos aspectos de la vida espiritual, pero tenemos que entender de una manera especial que él está hablando de la relación, lo que ustedes siembran en la relación. Esto es una advertencia para nosotros. Si yo soy alguien que siembra discordia en el medio de nuestra relación, yo cosecharé los frutos de la corrupción. Pero si yo siembro para mi propia carne, de la carne recojo, corrupción. Pero si yo cosecho para el espíritu, siembro para el espíritu, cosecharé vida eterna. Nuestro papel es pacificador, reconciliador, ¿verdad? Y jamás ser alguien que siembra discordia. Recuerde el principio de sembrar. La Biblia, lo que la Biblia muestra es un asunto muy serio. Por ejemplo, los espías que fueron enviados a la buena tierra. Fueron enviados 40 días, ¿cierto? Resultado, por causa de la desobediencia, 40 años. Él sembró un día, cosechó un año. Usted siembra discordia. Cuando recoger la discordia va a ser multiplicado por 365 días.
¿Sabe lo que es eso? Recoger, cosechar eso en la relación de las personas íntimas, seres queridos, amados. Dios mira nuestra relación de una perspectiva muy correcta, muy concreta. Ahora, en nuestro medio, si yo siembro, animo, recogeré vida eterna. Porque si sin vida y nunca habrá carne y discordia. Yo estaba ayudando a algunos hermanos, algunas familias, y había dos familias que estaban peleando entre sí. Y una familia habló mal de la otra. Y ahí fui a visitar ese lugar y descubrí esto así. Mi función, reconciliación. Esto es lo que hacemos los siervos de Dios. Tenemos que hacerlo. Y la pregunta sigue, Miguel, esto es así, Miguel, esto es así. Le digo, los principios de Gálatas, hermano, hermana, no es circuncisión ni incircuncisión. No, no, usted está pensando que si está correcto es nueva criatura. No, no lo soy. Entonces, delante de Dios, a los ojos de Dios, está mal. No importa con más razón que tenga, Dios no mira eso. Ahí estaba teniendo una conferencia y ¿sabe lo que pasó en la conferencia? Las hermanas que servían en la cocina en la conferencia y había una hermana quejándose. La hermana a la derecha así, habla así mal, sucesiva, ta. Y el hermano al lado dice, y no solamente habló mal de eso, ¿sabés lo que dijo? ¿Qué? Y dijo esto y esto y esto y esto. ¡Ay, no puede ser! Ustedes se están riendo. Se están riendo. Y ahí, después de la conferencia, ahí en esa región todo bien, una bendición. Y yo dije, hermana, ¿cómo es eso? En esa conferencia me enteré lo que estaban hablando de mí, cosas que yo no sabía. ¡Qué bueno! Tendrá la oportunidad de perdonar mucho. Los hermanos entienden. Estas cosas son las que destruyen, impiden al Señor operar en nuestro medio, obrar en nuestro medio. Y ahí, ¿qué necesitamos? Necesitamos comprender basados en esto. Mira, versículos 9 y 10. Esto es importante. El 8, siembra para el espíritu. 9, no nos cansamos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Mira, no importa lo que pase, haga el bien, siembre para el espíritu. Si no desmaya, el problema es que desmaya, te quedas atrás, ¿no es cierto? Mira, el versículo 10, esto es maravilloso. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí hay una expresión maravillosa sobre la iglesia llamada de la familia de la fe. Las palabras que aquel hermana, son familia. Familia, aleluya. En cuanto tuviéramos oportunidad de hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y
no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si ustedes son positivos en sembrar, algún día cosecharán los frutos. Y no va a cosechar corrupción, va a cosechar vida eterna. Porque es importante. Porque sé que el enemigo atacará por todos los lados, fomentando, intentando acabar toda la comunión de los hermanos. Es el principio que sustenta él. Versículo 11. Mira qué letras grandes os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos se obligan a que os circuncidáis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Si nosotros somos seguidores del Señor, vamos a atravesar situaciones difíciles. Vamos a ser perseguidos, ¿no es cierto? Pero el Señor permite esto suceda con nosotros. También permite que opere en nosotros. Pero nosotros no queremos tomar el camino de gloriarnos en la carne. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Por tanto, por eso es la obra de la cruz, debe ser el operar que en nosotros y que permita que nuestra relación sea en la esfera de la resurrección, ya sea en la experiencia de la vida. ¿Por qué estoy citando esta porción de Gálatas? Porque cuando nosotros viajamos mucho y encontramos muchas situaciones que están intentando hacer el enemigo, y una vez que compartimos, el hermano, nos mantenemos alerta, ¿entiendes? Dice, mira, ahí hay un punto. Ahí está, estamos identificando y previene que el enemigo avance, prospere. Porque no importa la circuncisión ni incircuncisión, pero siendo una nueva criatura y andéis según la regla. Y todos los que andan conforme a esta regla. Mira, no es ni circuncisión ni incircuncisión. A todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Ahí habla de nuevo un otro término de la iglesia. Tenemos la familia de la fe y aquí habla el Israel de Dios. Ser el pueblo de Dios. Aquí Jacob, que un día él era un plantador, se convirtió en príncipe de Dios. ¿No es así? Él cambió, él mudó. Así que nosotros somos este pueblo que hemos experimentado este cambio. El versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esto significa que mi andar con el Señor produce marcas. No solamente las marcas que yo le pertenezco a Él, por causa de su nombre que está grabado en mí, sino también las marcas, las varias situaciones que nosotros pasamos. ¿Correcto? Y que dejó huellas, marcas en nosotros, en el cielo, por seguir al Señor. Entonces, queridos hermanos, este es el encargo que tenía para hoy, porque nosotros tenemos que dar valor a lo que Dios está haciendo. Mismo hoy en Argentina, inclusive ahora en Argentina, quiero agradecer las oraciones que hicieron por mí. Y lo que me dejó muy alegre, muy feliz esta vez, fue varias familias que ya habían dejado de reunir 20 años, 30 años, volvieron a reunir. Varias otras familias también de 20, 30 años pidieron comunión.
y hablamos, compartimos lo que Dios está haciendo. Y ustedes podían ver el rostro, la expresión de la alegría en el rostro de los hermanos. La alegría hablando, un día yo dejé todo para vivir esto, pero como no vi la realidad, yo salí, yo me fui. Pero ahora yo quiero volver. El Espíritu está obrando, está operando. Nosotros creemos que el Espíritu todavía hará mucho más. No vamos a dejar al enemigo arruinar nuestra relación, nuestro relacionar. Amén. Recuerde, cuando tenemos Cristo como centro, no solamente amamos a Dios, amamos también a los hermanos. ¿Correcto? Y estas palabras que Pablo dijo a los Gálatas son palabras extremadamente prácticas para que nosotros guardemos, practiquemos, para que Dios reciba la gloria. Vivamos como la familia de la fe, como el Israel de Dios. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.